rompecabezas. Zona Central. Amigos, un uruguayo por día pidió un medicamento de alto costo al Ministerio de Salud Pública durante este año. Solo en enero y febrero se realizaron 60 trámites con el objetivo de que el Estado pague por tratamientos que pueden costar hasta $150.000. Sin embargo, no todas las solicitudes son aprobadas y los pacientes tienen que aceptar la decisión o judicializar el caso. En lo que va de este año, el Ministerio de Salud Pública aceptó 36 peticiones, se negaron 10 y hay 14 que todavía están a la espera de una respuesta. Se trata de un tema muy delicado que ha enfrentado a profesionales del derecho, a médicos y autoridades ministeriales. La polémica resurgió luego que en un seminario internacional sobre el tema en Punta del Este, el subsecretario de Salud, Jorge Kian, afirmara que existen abogados que trafican con su influencia para que los pacientes inicien recursos de amparo a nivel judicial. Trafican con la angustia y el miedo a morir de las personas con enfermedades terminales, llegó a decir el jerarca. Sus dichos fueron considerados equivocados y ofensivos por parte del Colegio de Abogados. El argumento de Kian fue definido como apocalíptico y falaz por parte del ministro del Tribunal de Apelaciones en lo Civil, Edgardo Ettelin, con quien ya comenzamos a conversar a partir de estos minutos aquí en la zona central, recibiendo además a un viejo compañero de liceo. Edgardo, un placer tenerte acá, la verdad. Un placer, la vida nos acercate un poquito más al micrófono, te pido. La vida nos recuentra después de tanto Edgardo, tiempo. es cierto. Pero bueno, éramos parte de la banda, sí, claro. Porque toda gente mala influencia para Edgardo, realmente. Por suerte a tiempo supo soltar la mano de todos y quedó liberado de ese entorno que lo iba a complicar. Bueno, Edgardo, un placer tenerte acá. Bueno, leía parte de tus palabras con las cuales concuerdo plenamente, ¿verdad? Donde saliste muy duro a contestarle a Kian hace algunas jornadas en búsqueda, ¿no? Básicamente, bueno, primero hablemos, aunque parezca mentira, de números, ¿no? Digo, ya que a veces se quiere llevar la discusión a eso, al dinero. Vos hacías una referencia a lo que significaba, ¿verdad?, la erogación en estos temas dentro del presupuesto que tiene el Ministerio de Salud Pública. Sí, yo estuve en ese seminario, me tocaba hacer una de las ponencias, no ese día, pero estuve muy atento a los datos que él daba y yo me puse a hacer mis propias cuentas. Porque nosotros los jueces hace tiempo que estamos desconsiderando este aumento de los costos, porque realmente no hemos visto que hubieran influido notoriamente en los presupuestos del Estado. Es más, los números antes eran mucho menores. Yo tengo que confiar en los números que él da, claro, porque no tengo otros. Aún así, no son lo que uno pensaba que podían ser y no son muy diferentes de lo que eran hace unos años. Hay una visión mercantilista en la medicina, o por lo menos en algunos actores dentro de la disciplina. Yo me niego enfáticamente a eso, por lo menos desde el lado de los juristas. Los jueces obviamente no tenemos ningún interés personal en el asunto. Aclaro que hay jueces a favor, hay jueces que están en contra de este tema, si bien hoy por hoy la posición es casi mayoritaria a favor de otorgar los tratamientos, claro, cuando corresponde, ¿no? Porque claro, también hay casos especiales que no correspondería. ¿Cuáles son esos? Perdóname que te diga. ¿Qué tipo de casos que no corresponden? ¿Gente que quiere qué? A veces por... déjame contestar una pregunta. Dale. No, porque me llamó la atención que me dijeras eso. Y vamos a la otra. Dale. Digo, personalmente los jueces no tenemos ningún involucramiento con laboratorios. A mí un laboratorio jamás me ha pagado ni siquiera una Coca-Cola, claro, así que y a ningún juez tampoco. Y en cuanto a los juristas, realmente no creo que sea algo que dé mucho dinero. En primer lugar, porque son muy pocos casos. Y en segundo lugar, porque no se puede sacar un rédito económico de esto. Y la enorme mayoría de los casos los patrocina el consultorio jurídico de la Facultad de Derecho. O sea que me animo a hablar por los abogados como colega, que no dejo de serlo, de que realmente no puede haber detrás de esto una industria litigiosa. En primer lugar, porque no da, y porque el tipo de casos no da dinero. Claro, y Edgardo, el tema de que el propio Estado esté facilitando en forma gratuita poder recurrir y hacerse esos medicamentos, me da a mí la impresión de que el Estado decide hacerlo de esta forma porque sale más barato.
Porque es el Estado también el que pone la plata para esos recursos. Eso de alguna forma ha descomprimido el trabajo en los judiciales. De hecho, desde que está ese decreto 882, que ahora se modificó por 1692 del 2016, ha bajado mucho el número de litigios ante los juzgados. Eso supuestamente va a traer una baja en los costos porque ahora ya no es que se tienen que pagar caso por caso. Bueno, va a haber posibilidad, el Estado está manejando la posibilidad de negociarlos en paquetes, en cantidades. Entonces, eso también... abarata. Sí, creo que un poco la judicialización ha logrado abrir una válvula en un tema que se estaba comprimiendo mucho. Y respecto al tema de los costos, realmente, digo, ni hay una industria litigiosa, no puedo hablar por los laboratorios, que debe ser un negocio como todo el mundo, pero yo creo que también el Estado puede conseguir muchos mejores precios. O sea que no veo el tema económico como un tema importante. De hecho, los números que se manejan al lado de otras aventuras en que ha perdido y pierde millones de dólares el Estado, es de risa. Ni hablar, claro. ¿Qué estaría, vos decías, están en torno del 10%, ¿no?, de la cifra que recibe en general el Ministerio? Hasta a los números del Ministerio, en el año pasado se gastaron 5.314.000 dólares. Claro. Bueno, en millones de dólares es bastante, digo, pero claro, en lo que son los costos del Estado, que se están invirtiendo directamente en personas, ¿no? O sea, acá esto no va para ninguna bolsa sin fondo, esto va en beneficio de personas, que está probado que sirvan. Y me quedó... Dije un 10 y es un 1%, ¿no? Mañana puede ser... Usted puede ser. Sí, claro. Yo digo, puede ser cualquiera. Acá también hay que ver otros factores. Claro. Y es gente que lo necesita, ¿no? Claro, pero es un 1%, ¿no? Son 5 millones de dólares en un presupuesto de 5.000 millones que se maneja, ¿no? Realmente estamos hablando de nada, ¿no? Y números que podrían bajar si hubiera otro tipo quizá de política. Digo, es 1 por 1000, perdón, no estoy mal para la matemática. Edgardo sabe que soy malo para la matemática. Es 1 por 1000, pues son 5 millones en 5.000. Sí, claro. Un tema que quedó pendiente es, bueno, ¿qué estándares usamos los jueces para otorgar o no los medicamentos? Porque quizá en algunos casos no y en otros sí. Primero, hay diferentes criterios con respecto a cómo debe el Poder Judicial actuar en materia de políticas de salud o de lo que son las discrecionalidades del Estado. Nosotros, cuando entendemos que corresponde la acción, estamos tratando de ver si están o no afectándose derechos en forma justificada o no. Si en realidad el argumento que se esgrime es económico, bueno, ese es justificado porque los números mismos, si utilizáramos el argumento de los mismos, demuestran que no es así. Después son generalmente personas que vienen aconsejándose el tratamiento por su médico tratante. Claro. Esto en Uruguay, en Argentina, en otros países es muy importante. Y generalmente el propio Estado no controvierte la necesidad de ese tratamiento para ese paciente, que aparte muchas veces viene avalado pericialmente. Entonces, bueno, si la persona lo necesita porque se lo indica el médico, si el Estado no controvierte que el tratamiento es el correcto, más allá de algún tema económico, y si hay en algunos casos perito que lo avala por si hubiera alguna duda, ¿de qué estamos hablando? Los jueces no tenemos que dudar en ese momento, claro, y tenemos que actuar. Claro. Por otra parte, vos le decías a tus colegas también que, y a la clase política, supongo también, que los derechos son algo más que retórica, que efectivamente cuestan y que hay que efectivamente estar amparándolos con ese costo. Sí, yo no quiero asumir en esto una posición militante, pero me permito destacar que importantes juristas han balanceado el tema del costo de los derechos. Y bueno, si nosotros queremos que los derechos sean realidad y no papelito, todos los derechos, no solo en este caso, sabemos que tienen un costo. Y bueno, sabemos que eso también plantea el problema de, bueno, cómo asignarle recursos para todos los derechos. No se puede cubrir tanto. El tema de los jueces o el plafón de los jueces es más modestito, ¿no? Nosotros tratamos con casos concretos. Entonces decimos, bueno, este derecho necesita ser tutelado, no hay ninguna razón que justifique que no sea tutelado, entonces la omisión es manifiesta ilegalidad, manifiesta ilegitimidad. Bueno, a esa persona denle su tratamiento, porque esa persona es un caso mínimo, claro, no hay motivo para que ese derecho no sea atendido.
Claro. ¿Y cuál fue la temperatura de cuando Kian dijo esto en ese lugar donde vos también estabas? ¿Se palpó algo ahí de esas declaraciones? Fue bastante fuerte, ¿no? Y pienso que había posiciones divididas, porque en ese congreso hay quienes están con la posición de él y defienden todo el tema del mercantilismo, de los laboratorios, la industria litigiosa de los abogados, que el Estado no tiene por qué asignar a eso, que el Poder Judicial no tiene por qué meterse en sus competencias, y están los que entendemos que, bueno, acá hay que poner no el tema del lado de lo económico o de, me vienen a patear la chacra, sino el tema de los derechos como Dios manda, porque tanto en la administración, tanto en los jueces, bueno, estamos todos tratando de que en Uruguay los derechos vayan en serio y no sean, no solo los de alguna época, sino los de ahora y los de mañana. Que vayan en serio. Y bueno, hay que asumir un costo. Pero ya le digo, no todos piensan igual. Y hay matices también entre las dos posiciones. Claro, pero las matemáticas es una ciencia dura, como decía Edgardo, no lo decía con esas palabras, pero sí se lo decía a búsqueda en tanto a eso que hablábamos, ¿no? Un gasto de 5 millones de dólares en un presupuesto de 5.000. 1 por 1.000 en el 10% del PBI que recibe la salud. No estamos hablando de una erogación que aparentemente desde afuera uno puede decir esto va a desestabilizar todo el sistema de salud uruguayo. Sí, no. Es más, después que no venga nadie diciendo, bueno, gracias a nosotros han aumentado el gasto en salud para este tipo de tratamientos. En primer lugar no es un gasto, es una inversión. Sería de una perversidad tremenda, sí. Todo un tema. Alguien puede caer con eso. Que le ha tocado estar en estos casos. ¿Cuál es el argumento común que ponen los abogados del Ministerio de Salud Pública para rechazar la concesión de un medicamento? ¿Qué argumentos legales o de otro tipo utilizan para justificar que esa erogación de plata, no es necesaria? En primer lugar, argumentan el alto costo. Argumentan este tema de que si se les empieza a dar seguido a muchos casos, esto va a hacer colapsar o distorsionar la cifra del Sistema Nacional de Salud, argumento que vimos que no es cierto. Por más, yo de eso tengo un articulito en mi blog, no es un artículo de revista, es un artículo de blog para todo el mundo accesible. El otro argumento que se maneja es que no está aprobada la relación costo y beneficio, cosa que en todos los juicios por lo general se ve que es al revés, que viene avalado experimentalmente por peritos o por médicos que ya tienen mucha experiencia. Pero en más no hay otro argumento. En ningún momento, en algún caso habrán dicho, no, esta persona en realidad tiene recursos para pagárselo. Pero queda como una cosa que muchas veces no lo demuestra. Tampoco demuestra el problema presupuestario y por lo general no controvierte la necesidad de tratamiento. Entonces, no hay mucho para hacer. Y sí plantea el tema de cómo puede ser que el Poder Judicial se pueda meter en competencias que son discrecionales de un organismo que pertenece a otro poder de Estado. Lo cual también no es cerrado, no es de recibo, digo, porque el Poder Judicial, donde es un poder independiente. Primero que es un poder independiente. El Poder Judicial, como el Poder Ejecutivo, como el Poder Legislativo, ejercen funciones de control mutuo. Y en el caso nuestro de lo que es la legitimidad o la legalidad de los actos de gobierno. Y si vemos que hay una infracción a derechos o constitucionales o al derecho, ahí tenemos que actuar. Pero porque también nos plantean el caso a nosotros, no salimos a buscar nosotros estos casos. Claro, pero está claro que competencia tienen, ¿no? Eso es evidente, por lo menos para mí, está bastante claro. No, eso no está fuera de duda. Después se verá si tiene razón o no quien lo pide. Eso es otro tema. Claro. Bueno, Edgardo, ha sido un placer. El doctor Edgardo Edlin, ministro del Tribunal de Apelaciones en lo Civil, estuvo hablando de un tema que nos interesa mucho. Nosotros ya venimos siguiendo y seguiremos, ¿verdad?, este tema a propósito de los medicamentos de alto costo. Gracias, Edgardo, un placer reencontrarte. Muchas gracias a ustedes. Chao. Hablamos de lo que está hablando la gente y generamos juntos nuevas tendencias de conversación. Rompecabezas.